Buenas tardes, ahora vamos a analizar el término de la ilustración, que ya no recuerdo si es el 24 o es el 25, la ilustración española. ¿Qué estructura debería la ilustración española y el concepto de despotismo ilustrado? Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer sería describir y hablar de esa ilustración española para luego pasar a definir qué es el despotismo ilustrado y qué significa ese despotismo ilustrado en lo que es la práctica gubernamental y en la práctica del ejercicio de la monarquía absoluta por parte de los monarcas españoles o los monarcas de Castilla. Bien, así pues, lo que haría primero, el esquema que haría sería definir la ilustración, dar una serie de rasgos característicos de la ilustración española, a continuación definir el concepto de despotismo ilustrado y pasar a explicar algunas de las medidas más relevantes y más importantes que suponen en España la aplicación en la práctica de esa política del despotismo ilustrado, el cual tenemos que definir también de manera teórica. Pues bien, dicho esto, comencemos. Siempre en la ilustración tenemos que poner esa definición que es importante y donde la palabra razón tiene que aparecer, y podríamos definirlo como movimiento cultural originado en Francia a inicios del siglo XVIII y que se extiende durante todo este siglo, que se caracteriza por el hecho de poder explicar nuestro entorno y los fenómenos que suceden en él mediante procedimientos racionales, siendo la razón la base para el progreso y la felicidad de las personas que habitan en el mundo, ¿de acuerdo? Más o menos esa podría ser una definición. Y luego aquí empezamos a partir de las distintas características. Podríamos hablar de la introducción en España y sus distintas etapas. Pues por ejemplo, se comienza a introducir también a principios del siglo XVIII. La primera etapa correspondería con el reinado de Felipe V, y ese intervalo que hace su hijo Luis I, de 7 meses. Después, la segunda etapa coincidiría con el reinado de Fernando VI, y la tercera etapa coincidiría con los reinados de Carlos III y Carlos IV. También se trataría de la época más esplendorosa de la Ilustración española. Ahora bien, también en mi PowerPoint tenéis que hay 4 etapas. La tercera, que corresponde con el reinado de Carlos III, y en el reinado de Carlos IV habría una escisión a raíz de la Revolución Francesa, en donde desde un punto de vista político, al margen de las aportaciones científicas que hagan el conjunto de los ilustrados españoles, unos se van a mantener partidarios del antiguo régimen, pero otros van a evolucionar hacia partidarios del liberalismo. Al fin y al cabo, la teoría política y económica que surgen de la Ilustración para nada son compatibles con el antiguo régimen, y sí que son embriones de ese nuevo sistema de la democracia y del capitalismo que a día de hoy existe, con las sucesivas evoluciones que se han dado desde finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX en los principales países más avanzados del mundo, incluido el nuestro, ¿de acuerdo? Entonces, también podemos hablar de cuál es el objetivo de los ilustrados: sacar a España de la crisis. Podemos hablar también de las dificultades que tiene la Ilustración a la hora de implantarse, sobre todo por la escasez de una burguesía fuerte, por la oposición de la Iglesia y, en este caso también más concreto, de la Inquisición. También podemos hablar en esas características de cuáles son los ilustrados más destacados, pues Gaspar Melchor de Jovellanos, Leandro Fernández de Moratín, Jorge Juan, Ulloa, los hermanos Selúyar, Ignacio Jordán de Aso, los hermanos Abad y la Sierra, Félix de Azara, Andrés Piquer. Todos estos últimos son aragoneses, Joaquín Tragia, también aragonés, y que son importantes en el conjunto de la Ilustración española. ¿Qué más podemos decir? ¿Cuáles son las principales aportaciones científicas que la Ilustración española va a hacer? Por ejemplo, los ilustrados españoles van a descubrir el wolframio, van a descubrir el vanadio, creo que van a descubrir también el platino.
Por lo tanto, una parte importante de los, o al menos algunos de los elementos que aparecen en la tabla química de los elementos. Por ejemplo, Félix de Azara va a estudiar una gran cantidad de nuevas especies de pájaros en lo que a día de hoy sería el Paraguay, puesto que participa en su delimitación con la frontera, y mientras los portugueses no se afanan en cumplir ese trato, pues él aprovecha para hacer la geografía, para hacer la historia natural y para hacer, es decir, la biología, y para hacer la historia de lo que es la zona de Paraguay y las provincias argentinas de Misiones y de Santa Fe y de Corrientes, que estarían en el norte de la actual Argentina, próximas a esa frontera que sitúa las cataratas de Iguazú entre Paraguay, entre Brasil y la actual Argentina. Y que, por ejemplo, los estudios de Félix de Azara son básicos para que después Charles Darwin en 1859 publique su teoría de las especies, puesto que Félix de Azara iba encaminado más o menos a esa línea de investigación que después culminará Darwin. También tenemos la difusión de las ideas de Newton o la difusión también de las ideas del químico Lavoisier, o por ejemplo también España participa en la medición del gradiente del Ecuador con la expedición de Malaspina en 1769, de cuyas muestras que se recogieron todavía están a día de hoy en el CSIC, y algunas de ellas se siguen estudiando. Es más, en 2009 se hizo una expedición conmemorativa en donde uno de los descendientes de Malaspina, bueno, pues que es científico del CSIC, bueno, pues no participó. Pero bueno, eso ya entra de esa harina de otro costal, que no es de la ilustración propiamente dicha. Y también podemos hablar, bueno, pues de algunas otras características que os pueda poner el libro y que yo no haya dicho, pero más o menos calcular un espacio. Por lo tanto, mi consejo sería, una vez definida la ilustración, los principales hechos y rasgos que la caracterizan son bastantes, o mejor dicho, de los hechos y características propias de la ilustración española, yo voy a destacar, bajo mi punto de vista, estas que son las que considero más importantes, y entonces ya podéis comenzar a ir diciendo, pues la primera tal, la segunda tal, la tercera cual, y la quinta es esta, y lo que sea, las que queráis, siempre teniendo en cuenta que tanto la ilustración española como después la definición y su aplicación práctica del despotismo ilustrado no nos pueden sobrepasar en ningún caso las 25 líneas, ¿vale? Entonces, una vez explicado más o menos qué es la ilustración y qué principales características podemos abordar de ellos, yo, si fuera, por ejemplo, estudiante de ciencias, me centraría en esas aplicaciones científicas. Luego Ignacio Jordán de Aso hace un estudio de la flora española. Desde el punto de vista de las ciencias sociales, el aragonés Ignacio Jordán de Aso hace una historia de la política económica de Aragón, por lo tanto es un importante economista. Luego tenemos a Jovellanos, que va a hacer el estudio sobre la ley agraria, en donde se muestra partidario de una redistribución de la propiedad de la tierra. Luego también tenemos otros ilustrados que van a fomentar la industria, como Campomanes, etc. Otra de las características que podemos hablar de la ilustración son que se difunden fundamentalmente a través de las instituciones de las reales sociedades de amigos, de las reales sociedades económicas de amigos del país. Cada territorio va a tener una, y todavía a día de hoy son organismos que siguen existiendo. La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Aragón es la matriz de la Caja de Ibercaja, que a día de hoy tiene formato de banco y sigue existiendo. La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Aragón, como otras que hay en los distintos lugares de España, sería una de las principales instituciones para la difusión. También podemos, yo creo que era esa importante, ¿no?, la que se me dejaba característica. Y luego también otra serie de difusión, pues sería, si no recuerdo mal, las tertulias y las academias, pero ahora ya ahora no estoy seguro, tenía que haber mirado la chuleta y no lo he mirado. Y lo siguiente pues sería abordar cuál es la definición del despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado es una política que se va a aplicar en una parte importante de las principales potencias europeas. Por ejemplo, ejemplos de déspotas ilustrados o de reyes ilustrados son Catalina II la Grande, José II de Austria,
Federico I de Prusia y evidentemente Carlos III de España, que es el ejemplo de rey ilustrado y de déspota ilustrado en nuestro país, aunque luego también Carlos IV y Fernando VII, sobre todo en la década absolutista, tendrán un gobierno de corte ilustrado o de acuerdo con los principios de la ilustración y de ese despotismo ilustrado, ¿vale? Entonces, ¿qué es el despotismo ilustrado? Se trata de una política llevada a cabo por los monarcas absolutos que consiste en aplicar los principales descubrimientos y beneficios producidos por la ilustración sin que estos supongan una alteración de los pilares básicos del antiguo régimen y por lo tanto conseguir a través de esas innovaciones y esos adelantos de la ilustración una mejora de calidad de vida en sus pueblos y en sus habitantes, pero sin que estos evidentemente tengan participación en esas decisiones por las cuales en un principio se mejora su calidad de vida, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir, sería aquella política enfocada a aplicar aquellas mejoras e innovaciones y teorías que vienen de la ilustración para poder mejorar la vida de los habitantes de un determinado reino sin cambiar las estructuras básicas de la sociedad del antiguo régimen, ni la monarquía absoluta, ni la sociedad estamental, ni los privilegios estamentales. Y eso es lo que es el despotismo ilustrado. Entonces, ¿qué medidas responden en España a ese despotismo ilustrado más importante? Pues, por ejemplo, Carlos III deroga en 1783 la prohibición para la nobleza de hacer trabajos manuales. Así, la nobleza española puede ya hacer de manera clara lo que ya venía haciendo como el resto de noblezas de los principales países europeos, de involucrarse en las tareas industriales y en las tareas comerciales que en el siglo XVIII, como ya os han explicado, produce mucho más beneficio que el campo, que es la base fundamental de riqueza de la nobleza, ¿de acuerdo? ¿Y qué más? Pues por ejemplo la fundación de universidades o la reforma de la educación, ahí inciden mucho también los ilustrados españoles. Otra de las cosas importantes de esa política ilustrada que lleva a cabo Carlos III sería la liberalización del grano en 1765 y también la liberalización del comercio americano. Es decir, si en un principio el comercio americano se hacía de una forma de monopolio y que en 1717 en lugar de monopolio esa casa de contratación pasa de Sevilla, pasa a Cádiz, reconociendo esa importancia económica que había adquirido Cádiz, mucho mayor que Sevilla, a lo largo de las transformaciones y de la crisis y superación del siglo XVII, pues a partir de ahora, de esa política de Carlos III, en 1765 se permite y se amplía el comercio con América a 5 puertos españoles, creo recordar, y 12 americanos, y después en 1778 se amplía a 12 puertos españoles y a 24 americanos, tanto en la fachada atlántica como en la fachada pacífica del territorio americano. Y a grandes rasgos más o menos serían esas principales medidas. Tampoco creo que os dé tiempo a poner todas, puesto que son 20-25 líneas para definir ilustración, comentar sus principales hechos y características, y luego definir el concepto de despotismo ilustrado y aplicar o indicar algunas de las medidas que se integran dentro de esa política del despotismo ilustrado. ¿De acuerdo? Pues bien, yo creo que con esto podemos dar por explicado el término y os dejo ya con el PowerPoint para que veáis algunas otras ideas que me haya podido dejar en esta explicación o la confirmación de lo que yo os haya explicado ahora.